de la de hoy. Hoy vamos a hablar sobre liderazgo, ¿sí? Eh, Queda la clase de este jueves, que van a ver algo de comunicación, que ya Inés le subió eh, un PDF con cosas de comunicación. Después queda trabajo en equipo y sería el último tema, ¿sí? Antes del primer parcial, que es el 6, porque el primero, la otra semana es feriado. O sea que nosotros nos vemos hoy, queda comunicación, trabajo en equipo, y el 29, que espero que esté todo bien y nuestra clase sea presencial, vamos a ver trabajo en equipo, equipos de trabajo, y vamos a hacer como no sé si una revisión o algo por el estilo, no sé, estoy pensando quizás una especie de simulacro de parcial, simulacro que no va a ser como el parcial, pero bueno, que va a tener algunas preguntas así como para que vayan entrando en tema. Sí, voy a ver qué invento para el día 29. Acá me voy a anotar, armar una especie de simulacro. Con respecto al parcial, vieron que estuvimos trabajando con algunos pequeños casos de estudio. ¿Se acuerdan que hicimos casos de estudio para analizar lo que era misión, visión? Después vimos cultura también con casos de estudio. Fuimos haciendo como diferentes casos para analizar después. ¿Se acuerdan lo de poder que inventamos la vez pasada? Me parece que algo de eso va a tener el examen. Les voy a dar una especie de mini caso de estudio para que ustedes identifiquen em, qué podría ser. Cuestiones de la cultura organizacional, cuestiones del poder. Uy, espérenme un segundito que me tocan el timbre. Un segundo. Ahí volví, perdón. Perdón. Ahí está. Bueno, les estaba diciendo entonces que mi idea es armar un mini caso de estudio, por un lado, para que ustedes puedan ir identificando así tipos de poder, por ejemplo, eh, cuestiones de cultura organizacional. ¿Qué más podría ser? Eh, Cuestiones de motivación también quizás podría ser, jerarquía de necesidades, teoría XY, si algo de eso voy a poder armar una especie de caso de estudio para que una parte que sea identificar este tipo de cosas y analizar el por qué, y después dos o tres preguntas a desarrollar, ¿sí? Sobre estos temas. Acuérdense que estamos con unidad 1, 2 y 3. Eh, ¿Cuáles son los temas más importantes de la unidad 1? A ver, díganme, charlemos un poquito. ¿Cuáles son? Metas, objetivos, misión, visión, cultura. Exactamente, ¿sí? Exacto. Esos son los temas fundamentales de la unidad 1. No pueden fallar, no pueden fallar. Tipo de objetivos, características de los objetivos. ¿Se acuerdan que yo les dije los objetivos SMART o MARTE? ¿Sí? Después, unidad 2, ¿qué tenemos como fundamental? ¿Qué teníamos en la 2? Hablábamos de planeamiento estratégico, ¿sí? Planeamiento estratégico. Entonces, ¿qué es planeamiento estratégico? ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos? Recuerden que conmigo vimos, por ejemplo, la matriz BCG. ¿Se acuerdan de los tipos de negocio? Que podíamos utilizarlo para hablar de cuestiones corporativas, es decir, de la empresa en sí, o de unidades de negocio. El negocio perro, vaca, interrogante, estrella, ¿se acuerdan? Eso también es importante. La matriz FODA,
¿sí? Después el PES o el PESTEL, que ustedes a su vez están haciendo algo para el trabajo práctico, así que esas herramientas también son importantes. El tema de control, los tipos de control que existen en las organizaciones. ¿Y qué más? La toma de decisiones, eso sería ya entre uno y 2. Y la unidad 3 que tenemos motivación, liderazgo, poder, comunicación y creo que ninguno más. Trabajo en equipo y listo. Con eso creo que estaríamos. Esperen que vamos a ver. Voy a ver. Quiero entrar al aula virtual, así de paso vemos si hay algo que me estoy olvidando. Tengo el Sofía, aula una virtual acá. consulta. ¿Cómo no? El parcial va a ser a desarrollar, o sea, preguntas. Y justamente que les estaba diciendo eso, les estaba diciendo que mi idea es un caso de estudio, ¿sí? Un caso de estudio para que ustedes identifiquen los temas que recién estábamos diciendo en el caso de estudio y 2 o 3 preguntas a desarrollar, dependiendo del caso de estudio cuán largo sea. Mi idea es que no Y sea no tan sé. largo, pero sí que puedan identificar cosas. Entonces, por ejemplo, el poder que se identifica es, no sé, poder legítimo. El poder legítimo porque consiste en esto, esto y aquello, ¿sí? Hay motivación según la teoría X, la teoría Y, o de acuerdo a la jerarquía de necesidades, digamos, distintos tipos de cosas para que vayan descubriendo dónde está más que nada. ¿Sí? No es solamente entender el concepto, porque vieron que hay muchos conceptos, entonces por ahí hasta se pueden confundir, pero que los puedan identificar, eso me parece que estaría bueno. Eh, tiqui. Poder, bases, proceso decisorio, motivación, sí, no queda otra. Hoy es lo del perfecto, listo. Entonces con esto tenemos todos los temas, ya prácticamente estamos. Bueno, entonces el tema de hoy es liderazgo. Es un tema, la verdad que muy interesante. Hay muchísimo para hablar sobre liderazgo. Por supuesto, como les digo siempre, a mí esta materia, Administración General, me gusta mucho, pero siempre me quedo con ganas de dar muchas cosas más, pero que no se pueden porque tendríamos que leer mucho y trabajar mucho y no tenemos tanto tiempo, pero sí los invito a que lean sobre los temas, quizás ahora no, pero para una lectura del verano más sobre el tema de motivación que es interesante, fascinante. Después les voy a pasar una especie de podcast que armé con un PDF, ¿no? Obviamente está todo armado con inteligencia artificial, no es que yo me puse a hablar nada de eso, eh, pero que está bueno también de un autor argentino que tiene bastante repercusión a nivel global. eh, Freddy Kaufman, no sé si lo escucharon en algún momento, que propone, bueno, ahí, si víctima o protagonista cada uno de su vida y de sus cosas, me parece interesante que después se los voy a pasar al PDF chiquitito, un PDF chiquitito que habla solo de eso, y el podcast para que lo lean en algún momento que tengan libre, que me parece que hay muchas cosas interesantes. Como les decía, todo el tema de motivación, liderazgo, eh, hay muchísimos autores, hay muchos libros, hay muchos enfoques desde teorías tradicionales, que son las que nosotros estamos viendo, pero hay muchas cosas nuevas, eh, algunas que tienen preponderancia, otras no, pero también está atravesado todo el tema de motivación con el tema hoy en día se mezcla mucho con la neurociencia, ¿sí? La neurociencia que está metida cuando hablamos del proceso decisorio, y cuando hablamos también de cuestiones motivacionales, ¿sí? Porque da como otro enfoque y es bastante interesante. Ahí tienen muchos que eh, pode- pueden leer, por ejemplo, si quieren yo les comparto, tengo el libro de Inteligencia Emocional de Goleman. Tengo varios libros por ahí en PDF que después les voy a ir mandando para que lo lean en algún momento, no para la materia en sí, porque ya les digo, la materia, tendría que haber una materia que fuera liderazgo y negociación, liderazgo, motivación o liderazgo, motivación y negociación, y sería todo un cuatrimestre que hay cosas que son fascinantes para ver y para hacer,
pero bueno, los tiempos son acotados, mínimamente entender y saber algunas cosas, pero sepan que esto que les damos es una parte chiquitita del universo que hay de todo esto, ¿sí? Y que son temas relevantes para la época actual, ¿sí? Porque estamos en un momento en el cual eh, hay tantos cambios y sin embargo tenemos que ver qué sucede con esa forma de motivar a las personas y con esa forma de liderar a los equipos hoy en día, ¿no? Este tipo de equipo que se modificó, que ya no está presencial 100%. Entonces, las relaciones se modifican y la forma de motivación se modifica, ¿sí? Pero que siempre está dada por aquellas cuestiones que tenemos personales, ¿sí? Que está dada por cómo somos nosotros y qué cosas pueden hacer que nos motivemos hacia un objetivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, el reconocimiento es fundamental. El reconocimiento es fundamental en cualquier tarea que uno tenga. Bueno, a ver, acá alguien me mandó algo en un chat. Perdón, está bien. Profe, le quería hacer una Bueno, pregunta. pero cómo no. La actividad integral de la unidad 1 a la 3 que está en el aula, ¿hay que realizarla en estos días y entregarla por el aula? ¿O usted va a hacer el simulacro en base a eso, antes del parcial? Repetime la pregunta. Repetime Hay la una pregunta. hay una actividad integradora en el aula de la unidad 1 a la 3 que se Sí, hace en estos días. Eso hay que hacerlo, sí, más el simulacro que va a dar en la clase de la próxima semana. sí, sí, sí. Yo les voy a dar, Perfecto. porque yo esperen, tengo planeado. Igual vieron que uno planifique y después, eso es aprendizaje también. Acuérdense que la planificación uno intenta hacerlo lo mejor posible, pero después se puede concretar solo una parte. Trabajo en equipo, liderazgo, motivación. Acá tengo el, eh, este trabajo que se va a habilitar hoy de la película Invictus, que mi idea es que le hicieran en grupo, ¿sí? Para responder las preguntas y las pudiéramos hablar la clase que viene. Entonces ya la clase que viene con el tema de motivación, liderazgo, ya comunicación que van a ver con ellos, solamente queda equipos de trabajo que es muy cortito. eh, Me gustaría que habláramos sobre esta película, que ustedes van a hacer el trabajo y lo entregarían el 28 y el 29 tendríamos la clase, así me aseguro que vean la película y la podemos armar, hacer una especie de simulacro de parcial, ¿sí? Porque ya el primero es feriado y después ya no nos vemos hasta el día del examen, ¿sí? Así que esas serían las cosas. ¿Qué otra cosa? Y para hacer la integradora acá, ¿cuál es esta? A ver, esperen. Ah, esta ya sé cuál es. Eh, Me interesa que hagan, a ver, hay dos actividades para hacer, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta actividad de la película Invictus les va a llevar más tiempo porque tienen que ver la película. La otra, que es integradora de la unidad 3, no les va a llevar tanto, así que hoy lo que vamos a hacer es, como no tenemos espacio físico para estar juntos, vamos a terminar la clase antes, ¿sí? Y les va a quedar a ustedes tiempo para hacer la actividad. ¿Estamos? Lo ideal sería que entre ustedes pudieran, se supone que si son grupo, ya pueden trabajar en grupo y que en una horita más o menos la terminen y la entreguen. Yo igualmente acá les puse hasta el 24, tienen tiempo para entregarla, digamos. Si no pueden hoy, mañana, en algún momento, ir haciéndolas. No es tan larga esta actividad, es simplemente también un caso de estudio, por eso me interesa que lo hagan, ¿sí? Donde, bueno, les da algunas claves para que tengan en cuenta, ¿sí? Y después son 4 preguntas nada más que tienen que responder, ¿sí? Pero tienen que leer y entender de qué se trata. Así que bueno, esto sería también para hacerlo para hoy. ¿Estamos? Igualmente les digo, entonces, la actividad integradora se habilitó ahora, tienen tiempo hasta el 24 para hacerlo, que es el jueves, ¿sí? Insisto, en lo posible traten de hacerla si pueden hoy, así no pierden tiempo de la clase y les da tiempo para tener otra cosa. ¿Sí? Hoy ya les decía que vamos a terminar antes porque
3 horas por aula virtual es más pesado, cuesta más, y así de paso ustedes tienen tiempo para trabajar con esta actividad. La de liderazgo motivación de la película Invictus es un poquitito más larga, tienen que ver la película. Lo que más me interesa es que la vean, que la piensen como administradores, que vayan pensando en todas cuestiones de liderazgo, motivación, comunicación también, porque más allá de las cosas que ustedes hagan ahora, en esta semana, este fin de semana que van a tener película para ver, eh, es también que piensen características de los personajes, ¿sí? Que vamos a ir el martes que viene, vamos a trabajar en torno a la película descubriendo distintos tipos de liderazgo, ¿sí? Rasgos de los personajes, forma de comunicación, porque este tema de la comunicación no es complicado, pero la podremos ir viendo también a través de la película. ¿Está claro entonces? Gracias Alejandro por hacerme la pregunta, porque así ya tenemos todo. De nada. Bien que me lo anoto. Bien, entonces la actividad integradora va ok, más el tema de la película para el 29 de septiembre. Ok. Bueno, vayan tratando de avanzar con todo lo que puedan, así eh, el martes que viene, cuando nos veamos, si les queda alguna duda de todos los temas que vimos, me preguntan. ¿Estamos? Bueno, bien, yo no creo que tengan problema porque están trabajando bastante. Esto de trabajar en casos, en hacer actividades, yo sé que a veces les parece plomo y pesado, pero es la única manera de medio obligarlos a que se metan con el material, intenten entender las consignas, ver qué sale, corregir, y de esa manera salimos adelante. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a escucharlo a Ainara. A ver, Ainara, si querés empezar con el tema tuyo de liderazgo, después vamos a escuchar al grupo que sigue y después yo hago todo eh, un recuento de todo, a ver, apuntando alguna cosa. Bueno, profe, ahí me fijo si puedo compartir pantalla. Dale, y si no, yo tendría que habilitarte, creo, pero supuestamente podría. A ver. Creo que no tengo que hacer nada más. No, me Ah, tenés no, que no, habilitar. espera. Ahí está. Open Start. A ver, ahora me parece que ahí ya lo compartís. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí, perfecto. Hermoso. A ver esto. Chicos, acá me están preguntando de la actividad que tienen que hacer eh, de, de liderazgo y motivación. No lleva mucho tiempo. Por eso yo les decía, hoy vamos a terminar 11, 12, a la 1, a más tardar a la 1 terminamos para que ustedes puedan hacer la actividad. ¿Sí? Vamos. Dale, te escuchamos, Ainara. Bueno, yo voy a hablar de liderazgo. Eh, Hice un PowerPoint y bueno, acá lo presento. Bueno, la palabra líder proviene de lead, del inglés, y es el sujeto que lleva a cabo la acción se denomina líder. ¿Qué quiere decir? Líder. Podemos decir entonces que el líder es el que dirige, el que lleva la delantera. Después yo acá puse unas definiciones de liderazgo para el que quiera elegir, pero yo me voy a quedar con esta que está acá, que dice que el liderazgo es la actividad de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. O sea, la gente decide cumplir los objetivos que tiene todo el grupo. Después tenemos los componentes del liderazgo, que es el grupo, el poder y la influencia. Bueno, en el grupo existen los seguidores, que son personas que componen el grupo y comparten las ideas del líder y son influenciadas por el líder. También encontramos seguidores pasivos, que son aquellos que dicen amén, digamos, y siguen al líder por camino sin pensarlo. Siguen todo el tiempo al líder y están de acuerdo.
También encontraremos seguidores activos, que son los que sugieren, perdón, y brindan aportes y ejercen el proceso de influencia. O sea, dan su opinión y demás. Y bueno, también podemos encontrar los boicoteadores, que son las personas que no comparten las ideas y políticas del líder y intentan como operar contra él todo el tiempo y se oponen a él. Bárbaro. Eso, Ainara, y al resto del equipo, del grupo que está en la clase de hoy. Esto es muy importante lo que ella nos comenta, el tema del grupo, porque dentro del grupo no siempre vamos a tener a todas las personas que estén en un 100% de acuerdo en lo que digamos. A veces es un porcentaje mayor, a veces menor. Lo importante sería no tener boicoteadores, porque ese es el problema. De existir hay que tratar de ver la manera de influenciar en esa persona para que no nos boicotee, porque si no, te genera realmente un problema enorme que desgasta al grupo en sí, al líder y a los seguidores. Obviamente, esa cuestión de que está ese, como diríamos, el palo en la rueda todo el tiempo, no sirve, no ayuda, no suma, pero ojo que hay gente que le encanta esa postura y lo hace a propósito, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de dejar de lado a esas personas que suelen existir en todo grupo, en todo lugar. Dale, seguí. Bueno, después otro componente es el poder, que al hablar de liderazgo también estamos hablando del poder. Y es esa energía básica para iniciar y continuar la acción traduciendo la intención en realidad. Es una condición básica para que los líderes puedan dirigir. Es lo que impulsa a iniciar algo y realizarlo, básicamente. Y después tenemos como otro componente la influencia, que es la capacidad de afectar el comportamiento de los individuos. Influir es el proceso en el que el líder comunica las ideas, los seguidores las aceptan y se sienten motivados para respaldarlas y efectuar el cambio. Y bueno, acá dice que el tipo de influencia del líder sobre sus seguidores depende de varios factores: las personalidades de los integrantes del grupo, las expectativas de los individuos con respecto al líder y los conocimientos y experiencias del líder y de sus seguidores. Después tenemos Eso que nos comentaba, volvé un ratito para atrás, Ainara, perdón, Sí, perdón que yo interrumpo, pero no porque está me parece bien. importante. Esto es un tema, pónganlo así como importante para cuando vean la película. Piensen en el tema de la influencia de, pensemos, dos líderes en personajes que hay, que son fundamentales en la película, el tipo de influencia que tienen estos líderes con respecto a las personas, ¿sí? A los integrantes del grupo o la expectativa. Hay muchas secuencias, escenas de la película que son realmente muy interesantes para analizar todo el tema de poder y de influencia y de liderazgo sobre todo. Gracias. No de nada, profe. Y después tenemos las fuerzas determinantes en el ejercicio del liderazgo. No aclaré que yo iba a dar como la introducción hasta la mitad más o menos y después el otro grupo sigue hasta el final. Perfecto. ¿Se coordinaron entre ustedes? Sí. Muy bien, así me gusta, eso se hace. Bueno, después tenemos las fuerzas determinantes. La cultura de la organización es una de las fuerzas, que es el conjunto de creencias, valores, normas, costumbres o hábito adquirido y compartido por los miembros de una organización, lo que veníamos viendo las clases pasadas. En culturas conservadoras tendremos liderazgos conservadores, en culturas aventureras tendremos liderazgos más propensos al riesgo, que llevan también al grupo a tomar más riesgos. Después tendremos como otra fuerza el contexto y la organización. Bueno, todos sabemos que las organizaciones tienen una relación dinámica con su medio ambiente, que intercambia insumos, recibe también insumos, información, saca productos finales o servicios. Y bueno, sabemos que esta relación también es siempre asimétrica, dado que el contexto es una variable independiente y la influye y va cambiando mucho y afecta a la organización. Y bueno, y afecta su capacidad de supervivencia y crecimiento.
La influencia del ambiente externo, perdón, se traslada al interior de la organización, produciendo alteraciones en la convivencia en las relaciones con el personal y en el liderazgo. O sea, el entorno influye y puede llegar a crear conflictos entre el personal y el estilo de liderazgo. Y por último tenemos la situación, que el momento también puede ser una de las variables fundamentales para determinar el tipo de liderazgo. Así como los líderes pueden cambiar sus circunstancias, estas pueden cambiar el líder o el estilo de liderazgo. Bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces hasta acá vimos la importancia del liderazgo en cierta forma y sobre todo hay que recalcar acá el tema del contexto, el tema de la influencia que tiene el líder sobre los seguidores, tratar de poner un parate, digamos, hacia los boicoteadores, que ya les dije que esto va a existir, eh, y, y después tener en cuenta también esta cuestión que ella nos comentaba al final del contexto medioambiental, ¿no? Que a veces el medio ambiente, en esta interacción constante que tenemos, ¿no? Va modificando los estilos de liderazgo. ¿Por qué? Porque no se olviden ustedes que las personas que integran una organización, ¿de dónde salen? Salen del contexto organizacional. Por lo tanto, si hay distintos tipos de problemáticas o requerimientos culturales imperantes en la sociedad, eso se va a reflejar en las organizaciones. Por ejemplo, doy casos así como drásticos, si bien eh, ejemplos brutos para que se entienda. No era lo mismo las organizaciones y el estilo de liderazgo que existían en la época de la dictadura militar en Argentina. ¿Sí? Ese contexto con una mayor rigidez social en cuanto eh, a estar tan apegados a las normas, a las reglas, porque justamente teníamos un gobierno militar, llevaba a que dentro de las organizaciones se trasladara eso y era una forma, ¿sí?, de conducir con líderes más autoritarios. Y digamos, el autoritarismo fue importante en una época y la gente lo tomaba y era de esa manera, ¿sí? No es lo mismo a lo que sucedía hasta hace, no sé, previo a la pandemia, que cómo se comporta la gente posterior a la pandemia. Hubo un quiebre social acá, ¿sí? Donde se modificaron las formas de trabajo, la, eh, lo que considera la gente más importante, esta cuestión de que la gente ahora le interesa más tener más tiempo propio, más tiempo libre, priorizar otras cosas. Bueno, hizo que también esa demanda trascendiera las puertas de una organización y entrara. Siempre hay una relación entre lo que sucede en la sociedad y lo que sucede en las organizaciones. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre existió y va a seguir existiendo. Entonces, eso que se requiere en la organización va a requerir de lo mismo. ¿Por qué esto cuando veíamos lo de Google, que hay lugares para que la gente juegue, lugares para dormir una siesta? ¿Por qué? Porque la gente busca otras cosas. Quizás ya era, no es que esto se dio a partir de la pandemia, en realidad ya en las grandes empresas viene dándose ya de hace varios años que hay una mayor conciencia de la gente en cuanto al tiempo y a querer requerir tiempo, cosa que es diferente hasta hace no tan, bueno, para ustedes es un montón de años, y yo les digo 15 es una barbaridad, pero hasta hace 15 años más o menos estaba muy bien visto, pero estaba bien visto que si tu horario laboral era, no sé, en una empresa, en una organización, de 9 a 17, ¿sí? Que vos te quedaras después de ese horario, que te quedaras hasta las 18, hasta las 19, trabajando. Hoy en día eso no va más.
hoy en día lo ven como que sos ineficiente. No llegaste a cumplir con lo que tenías que cumplir. ¿Cómo que te estás quedando? ¿Qué es lo que te está pasando? Fíjense cómo en 10, 15 años esto se modificó, ¿sí? Obviamente les hablo de grandes empresas, ¿no? Después tenemos las empresas más chiquititas que todavía siguen arraigados a pensamientos, incluso algunos hasta cuasi tayloristas que quieren que vivas para la empresa, ¿no? Pero esos son otros temas. Yo les hablo más de las corporaciones, qué es lo que sucede. Se está trabajando, como yo les decía, mucho por proyectos, ¿sí? Por proyectos y te dan un deadline, una línea de tiempo y listo, ya está. Vos cumplís con eso y se terminó. Si querés te podés ir antes. No te quedes a no hacer nada, ¿sí? Eso es lo que se prioriza hoy en las grandes empresas, es eso, es que si estás acá, no te quedes, a ver, ¿qué tenés que hacer? Nada, termine, bueno, andate, no te quedes si no tenés que hacer nada. Una cosa que era impensado antes, te ponían las reuniones a las 5 o 6 de la tarde cuando ya te tenías que ir. Era una cosa rarísima. Bueno, esas cosas se modifican, ¿sí? Y por supuesto, si se modifican las demandas, muchas veces hay que modificar a los líderes, porque los líderes, algunos son flexibles y otros no tanto. Entonces, si vos tenés un estilo de liderazgo, no siempre vas a ser de un estilo que va a poder estar en todo tipo de grupo u organización. Esa es otra cosa, ¿no? Cuando vamos a hablar de liderazgo, más allá de lo que nos comentaba ella, y vamos a ver qué nos comentan los chicos del grupo que sigue, eh, pero uno puede ser un gran líder en una empresa y no serlo en otra. ¿Estamos? Porque dependen de un montón de cosas. Bueno, para no sé qué va a seguir el otro grupo, vamos a escucharlos primero y después, en todo caso, hago la intervención pertinente. ¿El otro grupo quién es? Díganme Grupo qué 12, número. profe. Grupo 12. Perfecto. Yo comparto pantalla y empieza mi compañera. Pero cómo no. Bueno, yo voy a arrancar a hablar sobre las tres dimensiones del liderazgo, que son las tres formas diferentes de poder entenderlo. También se tienen que Ujú, ejercer los tres liderazgos juntos para que se cumpla y poder acceder a ello. Primero está el líder simbólico, que es alguien que representa valores, tradiciones o ideales. Está instaurado por la cultura y no necesariamente va a ejercer poder real o tomar decisiones directas. Podemos dar un ejemplo como es un fundador de una empresa retirado, pero sigue siendo una figura referente. Después está el líder imaginario, que es una figura que no existe como tal, pero el grupo la va a idealizar o se la imagina como una guía. El miedo a lo desconocido va a hacer que busquemos a un referente. Puede ser producto de una fantasía o de la literatura, como por ejemplo un ujú. héroe mítico. Por otro lado, también tenemos al líder real, que es quien efectivamente va a tomar decisiones, va a coordinar acciones y tiene una gran influencia directa en el funcionamiento del grupo. Asume una gran responsabilidad. Es una persona concreta y existente que ejerce influencia y guía sobre un grupo. También organiza a la sociedad y tiene un gran impacto tangible, como puede ser un presidente de un país. Bueno, Muy ahora, bien. ahora yo voy a hablar de... ¿Se me escucha ahí? Sí, sí, perfecto. Ah, ok. Voy a hablar de los tipos de autoridad que existen en una organización y cómo éstas impactan en el grupo. Por un lado tenemos la autoridad formal, que este vendría a ser como el acto formal de designar a alguien como jefe, y estos están respaldados por la estructura organizativa y pueden tomar decisiones legítimas. Después, por otro lado, tenemos la autoridad informal, que es aquella a la que el grupo le adjudica ese papel, es decir, que más allá de tener ciertas características, debe tener el reconocimiento del grupo.
En esta parte Ahí, es perdón, importante, sí, perdón que hay una cosa. Perdón, sí, perdón que hay una cosa. Fíjense que ella habló muy bien y esto es un tema importante. Bueno, todo lo que van diciendo es importante, ¿no? También como comentaba recién la otra compañera, la importancia de identificar qué es el líder simbólico, qué es el líder real, ¿sí? Y el imaginario, por un lado, pero también esto que está hablando del líder formal, ¿sí? De la autoridad formal, este tipo de cosas que a veces existen y a veces no. Es muy importante ir identificando cada una de estas cosas, ¿sí? Bueno, de seguir después, no te interrumpo. dale. Bueno, en esta parte es importante distinguir la diferencia entre líder y jefe, ya que líder es aquel que guía y motiva al grupo y jefe se enfoca más en el cumplimiento de tareas. Em, la importancia de distinguir esto es porque una autoridad formal, es decir, un jefe, no necesariamente puede ejercer el liderazgo. Por más que sea muy profesional o tenga trayectoria, no significa que tenga las aptitudes para poder ejercerlo. Es por eso que las organizaciones empezaron a tomar medidas para evaluar los conocimientos que tiene una persona y las aptitudes que tiene para ver si puede realmente o no ser un líder. Exacto, a eso quería llegar, eso que acaba de decir. El tema de la autoridad formal no implica que seas un líder, no implica que seas líder. Esto es algo que cuando veíamos las teorías de administración no lo pensaban de esta manera. Cuando veíamos los principales fundadores de las escuelas de administración, ¿qué te decían? Vos tenés por el puesto la autoridad que corresponde, ¿sí? Entonces se suponía que vos llegabas a ser jefe y ya tenías el carisma, la responsabilidad, eras líder, eras todo, y no es así. Y esto lo van a ver cuando empiecen a trabajar. Muchas veces existen autoridades formales que no son líderes. Es más, muchas veces existe el jefe, que es la autoridad formal, y está o el encargado o uno del grupo, que no necesariamente tenga jerarquía, que es el líder del grupo y no lo es el jefe. ¿Sí? Entonces, liderazgo y autoridad formal no necesariamente es lo mismo. Es más, la mayoría de las veces no lo es. ¿Sí? Así que eso también, por favor, porque ese es un error que se comete. Dice, el jefe es el líder. No, no es el líder necesariamente. Hay que ver si es el líder. ¿Sí? En algunos casos coinciden, en otros casos no. Y estamos diciendo acá jefe como una autoridad formal, pero obviamente puede ser un gerente, un directivo, si no es que solamente la jefatura. Las gerencias, las direcciones también se ven en este dilema de que el gerente es el líder o es otro. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante poder identificarlo y saber de esto, ¿sí? De esta existencia. Muy bien. Sí, A ver, profe, ahí nos comenta alguien, Matías. Dice, alguna vez me pasó trabajar con una persona que una persona era un líder total y la otra, Mati, ¿no tenés el micrófono para hablar? Ahí se me No escucha. pensaba igual. Sí, dale. Bueno, a mí me pasó con una gerente, yo tenía una gerente y en el trabajo que yo tenía anterior era una líder total y bueno, en el nuevo es como que no es así, es como, no sé, no tiene eso que tenía en el otro trabajo. Es como que se desarrolla de distintas formas, como que no De llega. distinta manera, tal cual. Sí, a ver, no con esto queremos decir que sean malos jefes, porque a veces un jefe puede ser muy bueno y, y llevar y conducir al equipo, pero no necesariamente es un líder, que es otra cosa. Esa cosa, ese plus que te da el líder de que te motiva, de que te lleva, de que ejerce influencia en vos, muchas veces no está dado por esa autoridad formal, ¿sí? Y acá Matías comparte su experiencia y quizás ustedes después lo piensen o cuando hablen con algunas personas que yo siempre les digo, si ustedes no están trabajando ahora, pregúntenle a alguien que esté trabajando en una empresa grande o en algún lugar, ¿cómo es? Y ellos quizás no lo,
Si no estudian administración no los van a poder identificar, pero ustedes en el relato de otro van a identificar cosas que nosotros estamos analizando. Y eso es lo importante, que empiecen a entender cómo sucede, qué sucede en las organizaciones. Bueno, listo, no te interrumpo más, seguí. Bueno, y eso nos lleva justamente a cuando coexisten dos autoridades en un mismo grupo, tanto la autoridad formal como una autoridad informal. Em, Eso puede generar tensiones en el grupo por instrucciones contradictorias. Es el típico de que uno te dice una cosa y el otro te dice otra, y uno como que no sabe bien qué hacer entre esas dos cosas. Entonces, por eso es importante que tanto entre la autoridad formal y la informal estén constantemente negociando y llegando a acuerdos para poder mantener esa dinámica grupal y no desequilibrar al grupo. Ahora sigue mi compañera. Bueno, yo voy a hablar sobre los paradigmas del liderazgo, que son los distintos modelos teóricos que explican qué hace una persona para ser considerada líder. Cada paradigma del liderazgo representa formas diferentes de entender y ejercer el liderazgo según el contexto organizacional y social, y estos fueron evolucionando y adaptándose a través del tiempo. Un paradigma es una forma de ver y entender la realidad. En el liderazgo, los paradigmas responden a preguntas como quién puede ser el líder, qué los hace líder y cómo deben actuar. En este caso se dividen en paradigmas del hombre, que es uno de los primeros paradigmas que sostenía que los líderes nacen y no se hacen. Se pensaba que eran personas predestinadas o que ya habían nacido con un talento natural para liderar grupos de personas, como en el caso de Napoleón Bonaparte, que influenciaron mucho en esa época en la que vivían. La crítica principal de este paradigma es que se ignoraba el contexto y la posibilidad de que el liderazgo se puede desarrollar. Después está el liderazgo el paradigma de los rasgos, que este modelo propone que los líderes tienen ciertos rasgos personales que los diferencian, que puede ser el carisma, la inteligencia o la seguridad. Esto se enfoca en identificar qué características llevan al éxito. La idea es que si podemos reconocer estos rasgos, podemos seleccionar buenos líderes. Sin embargo, que compartan estos mismos rasgos o no tenerlos no garantiza el éxito del liderazgo. Después está el paradigma del comportamiento, que acá el foco ya no está en quién es el líder, sino en cómo se comporta. Se estudia en el estilo de liderazgo, si es más orientado a personas o a las tareas, si es más autoritario o participativo. En este caso, el liderazgo puede aprenderse, entrenarse y no hay un único estilo eficaz en todos los casos. Después está el paradigma de la contingencia, que este modelo dice que no existe un único estilo de liderazgo ideal o efectivo, sino que el mejor estilo depende del contexto, ya sea el tipo de tarea a realizar, el grupo de trabajo o el entorno en el que se encuentran. Los líderes se tienen que adaptar a las necesidades del grupo y la situación a través de la relación líder-seguidor. Por ejemplo, un líder directivo puede ser útil en una crisis, pero no en un equipo que sea creativo. En este caso se introduce la flexibilidad en el análisis del liderazgo. Después está el paradigma del liderazgo transformacional. En este caso se propone que el líder no solamente dirige, sino que inspira, motiva y transforma. Busca cambios significativos y sostenibles a través del compromiso,
los valores y una visión compartida en el equipo. Un líder transformacional escucha, motiva, desarrolla y permite crecer al equipo y promueve la innovación, como Steve Jobs, que tiene un énfasis en sus empresas destacada en la creatividad y el empoderamiento del equipo. Este modelo está más alineado con los desafíos actuales, que generalmente en estos casos se necesita liderar con más inteligencia emocional y ser más adaptables, y tener una visión más a largo plazo. Después está el paradigma del liderazgo situacional, que este paradigma se basa en el liderazgo a la madurez del grupo de los seguidores, para ver si están dispuestos a realizar diversas tareas. Es decir, el líder ajusta su estilo según el equipo, y en este caso es si el equipo quizás necesita más guía, motivación o autonomía. Bueno, antes se valoraban los modelos más verticales y autoritarios, y hoy se busca un liderazgo más horizontal basado en la confianza, el diálogo y la colaboración. Es decir, ya no se espera que el líder tenga todas las respuestas, sino que sepa escuchar, incluir diferentes perspectivas y fomentar la participación en el equipo. Estos paradigmas nos muestran cómo evolucionó la forma de pensar. ¿Qué significa liderar? Hoy se valora un líder que inspira, que se adapta, que se comunica y hace crecer el equipo y crece con su equipo. Más allá del modelo, lo importante es entender que el liderazgo no es una única fórmula, sino una construcción, según la cultura, el contexto y las personas. Perfecto, muy bien. Yo voy a hablar de las competencias centrales en el liderazgo, o sea, las habilidades y las cualidades de un líder competente, digamos. Ujú. Efectividad de el líder. Es clave para la unión y el progreso del grupo. O sea, el liderazgo efectivo crea cohesión, fortalece la cultura organizacional y mantiene el equipo alineado y motivado. Cambia si quieres. Asumir riesgos. Se explican solas bastante las competencias. Sí, las competencias. Sí, o sea, por los nombres, digamos. Sí, pero Pero son importantes tenerlas en cuenta porque realmente estas son las cosas que, las características básicas para identificar los claro, estilos de liderazgo, digamos. Un líder que no asume riesgos y la verdad que más en un contexto como estamos hoy, ¿no? Que hay que asumir diferentes tipos de riesgos. Obviamente, tampoco quiero decir que el líder tiene que ser una persona que se va a tirar a la pileta aunque no haya agua, ¿no? No quiero decir eso, pero eh, no puede ser que quiera mantener lo que se llama el status quo, que no quiera modificar nada, porque eso es imposible hoy en día. ¿Sí? claro. Sí, continúa, por favor. Como dice acá, bueno, no importa, sí. Asumir riesgos para mí se basa más en que la información que tienen no está completa. ¿Se entiende? O sea, la Sí, sí, capacidad de actuar con determinación en la incertidumbre distingue de quienes realmente tienen madera de liderazgo. Eso es lo que digo. exacto. Establecer una visión clara es esencial. O sea, un grupo sin visión no sirve. El líder debe ser quien inspire y conecte cada acción, diría. La actitud positiva. Los líderes deben cultivar una actitud positiva que genere entusiasmo y motivación en su grupo. O sea, no se puede trabajar en un ambiente de mala onda, por decirlo muy por arriba. Asegurar la continuidad de la misión es parte del trabajo, mantener el foco y fortalecer la confianza. Garantiza las metas a largo plazo y que no se diluyan, básicamente. Después, inspirar confianza es fundamental.
Las personas necesitan sentirse seguras de quien las lidera y que actúa con integridad y coherencia. Diseñar la estrategia. Los líderes deben formular planes de acción claros y efectivos. No se puede trabajar en un ambiente en el que no se sabe qué se va a hacer mañana. Dirigir el cambio es otra competencia clave. El entorno es dinámico y un buen líder no se resiste al cambio. Como hablábamos hoy, es primordial que uno se adapte al ambiente externo e interno, ¿no? También porque suceden los cambios en ambos lados, tanto afuera como adentro, pero bueno, es más importante, imagino yo, los de afuera. Y el equilibrio emocional. Un líder que no puede manejar sus emociones o contener las emociones de los demás tampoco va a ser un líder efectivo porque no, o sea, no va a saber para dónde disparar básicamente y las emociones están en todos lados, porque somos personas y los grupos están formados por personas, entonces es primordial el equilibrio emocional. Eso sería todo, profe. Bueno, muy bien, muy bien. Acá, muy bien, chicas, muy, muy bien. La verdad que todo lo que han expuesto estuvo muy bien, muy acertado, eh, bien explicado, así que tenemos prácticamente todos los temas que teníamos que ver hoy. Em, Acá recién lo último que decía de las competencias del líder es el tema del equilibrio emocional, ¿sí? Esto es justamente como una competencia, podemos decir que bastante nueva, o quizás no nueva, ya se identificaba, pero que es más importante en los últimos años. Ustedes saben que, si bien Daniel Goleman ya hablaba de inteligencia emocional hace muchos años y ya se viene hablando de hace años, en realidad esto no es nuevo, eh, lo que es nuevo es el entorno social que tiene mayores problemas emocionales que antes, o se manifiestan de otra manera, ¿sí? Hoy en día tenemos que lidiar con un montón a ver, adicciones, digamos, ¿sí? Adicciones, estoy hablando de adicción, pero no de una adicción, bueno, que sean todos alcohólicos, adictos, no, adicciones, por ejemplo, a la tecnología, ¿no? Es típico que en los trabajos, ni hablar en las universidades también, ¿no? Pero que en el trabajo la gente no pueda dejar de lado el teléfono. Entonces, empezar a consensuar distintos tipos de cosas que hacen que la gente, a ver, ¿cómo explicarlo? Em, Vamos por otro lado, en lugar del tema de la adicción. La gente tiene demasiada ansiedad, ¿sí? Ansiedad y otra característica que yo veo últimamente es la falta de tolerancia a la frustración. Yo creo que hoy en día los líderes tienen que tener en cuenta esto, sobre todo si están trabajando con equipos de gente que van entre los 20 y pico y los 30 y pico. Ya un más 40 es diferente, pero susceptible, decía ya Matías. Sí, em, hay que tener mucho cuidado con la interpretación del otro. Es como una cosa de emoción-reacción, ¿no? Que a veces uno dice una cosa y depende de cómo lo interpreta, que eso no se daba antes. Antes era como que era todo más llano y se entendía más. Ahora hay como mucha susceptibilidad, como que ¿por qué me lo está diciendo? Esa cosa de que se lo toman todo como muy a la tremenda, ¿no? Y si le decís que algo está mal, que lo tienen que rehacer, es como viste, como un mundo de frustración que no es para tanto. A ver, todos en la vida pasamos por distintos momentos estudiando y trabajando. eh, y hay momentos que te va a ir mejor y momentos que te va a peor, o que te hayas equivocado en algo, no es la muerte de nadie. Pero yo veo gente que se frustra de tal manera que por ahí el otro día ya te pasan parte de enfermo porque no quieren dar la cara, como si fuera una cosa que no sé, como muy extremista lo que está sucediendo, ¿sí?
eh, contra eso hay que ver cómo uno puede empezar a equilibrar, porque es difícil eso, es complejo, porque es un trabajo que no lo puede hacer tanto el líder, son trabajos más individuales, que dependen más de la persona. Si la persona viene con una carga emocional muy grande, es muy difícil que uno lo pueda contener. Entonces, eh, yo les comento, la semana pasada, no la anterior, a ver cuánto fue, hace 2 semanas, eh, en una de las empresas que yo estoy, una chica estaba desbordada, pero no sé por qué, se desbordó y, y fue al departamento de recursos humanos por una problemática que tenía, que no era tan grave, amenazó de muerte a la, obviamente no lo va a hacer, ¿no? Va, no lo sé, a la jefa de recursos humanos y como estaba tan sacada, pero tan sacada, uno de los chicos que trabaja ahí en recursos humanos se puso adelante para que no le fuera a pegar, porque la veía desbordada mal. Y entonces, ¿qué hizo? Había otra chica y le dio un cachetazo, pero le dio vuelta la cara de un cachetazo, cosa que esto yo no lo veía. Miren que yo hace 30 años que trabajo en organizaciones, nunca había visto un caso así. Obviamente la chica está con licencia psiquiátrica, un montón de cosas, ¿no? Pero más allá de eso, eh, estas cosas están pasando o los niveles de agresión y de violencia que hay son extraños, no sucedían antes. Y este es un mundo raro en el cual ustedes van a pasar por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora hay más estos códigos de conducta que antes se hablaba de en las organizaciones. Bueno, la mayoría ya tienen códigos de conductas en las cuales se activan los protocolos por violencia de distinto tipo, por abusos de distinto tipo, ¿no? Abusos que digo a veces jefes que son abusivos en cuanto a la forma de pedir el trabajo a la gente, no hablo de abuso de otro tipo, pero digo, hay un montón de cosas que antes era impensado y que ahora tienen que estar reflejados en los manuales de conducta, en los códigos de conducta que la mayoría de las organizaciones están teniendo, eh, para ver de qué manera hay que reaccionar ante estas cosas que eran como muy locas pensarlas y ahora, sin embargo, hay protocolos a seguir que cada organización tiene que colocar cuáles son los protocolos de violencia, cuáles son los protocolos de abuso, cuáles son digamos, cosas muy raras que estamos viviendo en las organizaciones hoy en día que no se vivía antes. Mismo en la universidad también. En la universidad hemos visto años anteriores en los grupos de WhatsApp que hubo gente que después empezó a tener amenazas, cosas más raras, ¿no? Que hay que activar ciertos protocolos, porque también uno dice, bueno, este es un loquito suelto, pero después no sabemos qué pasa. Hay mucha cuestión que evidencia cuestiones sociales de una enfermedad social en definitiva, que después se acerca a las organizaciones y hay que ver de qué manera las podemos manejar. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre el tema está de que las organizaciones y el contexto están siendo influenciados uno por otro hoy más que nunca. Eh, Así que bueno, es todo un gran desafío todo esto. Bueno, muy bien por las chicas que tuvieron que exponer, estuvo bárbaro. Yo ahora les voy a compartir, a ver, ¿dónde lo dejé? Acá. Un Power donde justamente era sobre liderazgo. Ya vieron prácticamente todo, pero vamos a ver 2 o 3 cositas más, simplemente, y algunas cositas que me fui anotando que era importante que tuviéramos en cuenta. Si no tienen alguna pregunta en base a lo que expusieron sus compañeras y lo que fuimos hablando o no, ¿no? Bueno, si no hay nada, seguimos. Bueno, fuimos viendo distintas definiciones, busquen, hay distintos autores, distintas cosas. Esperen porque justo alguien mandó un mensajito acá. Perfecto, gracias Tomás. Entonces, las definiciones, vamos a tener tantas definiciones como teorías existan y hay un montón de sociólogos sobre todo que hablaban sobre todo el tema de liderazgo. Recuerden que la sociología fue una disciplina que como disciplina en sí es bastante nueva porque en 1930 creo que más o menos
fue el momento en el cual inició se inició la disciplina en sí, pero bueno, vamos a ver los distintos tipos de definiciones que tenemos sobre el liderazgo, eh, donde también vamos a ir viendo de qué manera se fueron definiendo a lo largo de la historia, ¿sí? A lo largo de la historia de las distintas teorías, como les hablaban recién los chicos. La importancia del liderazgo histórico, qué era ser líder antes. Antes ser líder era simplemente llegar a un puesto de una autoridad formal. Listo, eso era básicamente un líder para las organizaciones, yo diría que hasta 1960, 1970, y me animaría a decir un poquitito más en Argentina, ¿sí? Pero era, vos sos líder, vos sos jefe, vos sos líder, vos sos gerente, vos sos líder, digamos, el, la- el lugar formal que ocupabas de la organización te definía como líder, y no es así, ¿sí? Eh, Para hablar de liderazgo tenemos que hablar de algo más, de algo que justamente tiene que ver, como bien lo explicaban las chicas, de la influencia. Punto clave fundamental de un líder es que influya en vos, ¿sí? ¿De qué manera influye? Ahora, ahí hagamos un punto, ¿no? Porque existen líderes que a vos te influencian y te potencian para tu mejor versión. Y existen líderes que te potencian y te influencian para lo peor de vos. Ojo con eso. Ambos son líderes, ¿sí? Pero depende hacia dónde te lleve. Porque por ahora todo lo que hemos hablado nos lleva a cumplir con el objetivo, a llevar a la gente a su mejor potencial. Pero no olvidemos que existen líderes que son completamente negativos, ¿sí? Negativos para las organizaciones, negativos para la sociedad. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, que Hitler, ¿sí? No fue un gran líder, fue un excelente líder, pero de hecho miren cómo llegó al mundo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde te lleva esa persona? ¿Hacia dónde te lleva esa persona que influencia en vos y te convence de que tenés que hacer determinadas cosas y vos las haces para satisfacer ese líder, pero que en ese quehacer hay que ver a dónde te lleva? ¿A dónde nos llevó Hitler? Y no fue que influenció en dos personas, porque uno dice, sí, bueno, puede ser un... No, el mundo se volvió loco. Cuando hay muchas películas que muestran, yo no me acuerdo ahora cómo se llama una, cuando cae el régimen de Hitler, que está basada en hechos reales, que mucha gente se suicidaba, mataba a su familia, los envenenaba y se mataban ellos porque no concebían vivir de otra manera si no tenían a su líder. Fíjense ustedes el nivel de influencia que logra tener una persona que hasta sacrifica a su familia y a su propia vida. Es tremendo, ¿no? Bueno, eso como eh, un ejemplo negativo de algo que podemos percibir y pudimos ver y tenemos registro de existencia, ¿sí? Espérenme un segundito que necesito cerrar acá la puerta y ya. Bueno, listo, disculpen. Bueno, entonces les decía, ojo con esto, ¿no? Porque a veces pensamos liderazgo es todo divino, todo perfecto, pero también tenemos malos líderes. Y hay malos líderes también a veces en las organizaciones, ¿eh? Ojo, porque esto también existe. Nadie lo habla, pero existe. Existen personas que se dedican a no hacer las cosas bien y tienen gente que los sigue en esa tarea. Entonces, ojo también. No es todo sí, todo lo bonito. Está bueno, hay que saberlo, pero también sepan que existen otras cosas dentro de las organizaciones. Y ustedes tienen que saber por quién dejarse influenciar. ¿Estamos? Bueno,
Seguimos. Proceso de influencia. Y para dar un contraejemplo, digamos, de Hitler, podemos hablar del Papa Francisco, que justamente falleció en el día de ayer, una persona que para mí era un líder totalmente positivo, pero que, y esta es una reflexión personal, que no ha sido comprendido por quienes debieran haberlo ayudado más, que eso justamente el pueblo argentino. Yo creo que durante su papado, que fue extenso por su edad, ¿no? Porque ya lo inició teniendo creo que 75 años, no recuerdo bien cuántos años tenía, eh, fue muy, pero muy criticado, eh, y muy maltratado, para mi gusto, eh, por los propios argentinos. Yo creo que todavía nadie ha comprendido la importancia que tenía en el mundo, no en Argentina. Yo escuché hablar hasta el líder en este momento de Rusia, Vladimir Putin, hablando y destacando la figura de liderazgo del Papa Francisco, cosa que en Argentina no fue muy reconocido. He escuchado líderes de otras iglesias, de otros credos, ¿sí? Que también han hablado bien de él. Y acá en Argentina todavía a veces seguimos cuestionando cosas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos dos ejemplos de liderazgos completamente distintos, ¿sí? Bien, la influencia para el cambio, la visión, las estrategias necesarias y los objetivos eh, de logro. Los componentes del liderazgo, que ya lo dijeron acá las chicas, la influencia, el poder y el grupo, ¿sí? Obviamente no existe líder si no existe grupo, ¿sí? Yo puedo crearme lo que sea, pero si nadie me sigue, no soy líder. Y la otra cosa que hablábamos hoy, que yo les comentaba mientras exponía una de sus compañeras, es el tema que esa capacidad de influencia que es necesaria entre las personas, la energía para poder hacerse de esa influencia, ¿sí? Y el grupo, las características del grupo. Con respecto al grupo, recordemos que puede ser una persona líder en un grupo y que todo funcione fantástico y que, no sé, pasan los años, ¿sí? Y tenemos un grupo nuevo y después la cosa no funciona, ¿sí? Y esto hay muchos ejemplos, porque cambia el contexto, porque cambian las personas, porque todo se modifica, entonces no podemos usar siempre las recetas que funcionaron. Digamos, si vos sos líder en un grupo y te va bárbaro, y seguramente hay que ver qué pasa con el otro grupo, a ver si realmente tiene características similares, ¿no? Para ver si vos realmente podés influenciar a ese grupo o no. No hay, Ah, ¿por qué Carmen no lo llevó hasta donde tenían que ir? bueno, ¿Por qué a ver, Carmen no lo vamos llevó a, hasta donde tenían que ir? ¿qué pasa? Hay momentos que están ¿Por qué algunos ahí Carmen no lo hablando. llevó hasta donde tenían que ir? A ver, ahí muteo a todos así. Listo. Bueno, no sé quién estaba hablando. Sigo. Bien. Después, el contexto, la cultura, ¿sí? Eh, ¿Qué hay entonces entre el líder y la cultura? Es fundamental. La cultura organizacional por un lado y como hablábamos también de la cultura del contexto, ¿no? No nos olvidemos del contexto, que es importante. Las dimensiones del liderazgo, lo que explicaba muy bien, creo que era Inara, que hablaba del líder simbólico, ¿sí? Las otras chicas. ¿Cómo? Las otras chicas lo explicaron. Ah, bueno, el simbólico, el real y el imaginario, ¿sí? Lo que más importa es el real. El tema de la autoridad, que también explicaba muy bien, que ya lo hemos hablado, y los diferentes paradigmas del liderazgo que recién lo explicaba muy bien otra de sus compañeras, donde tenemos de abajo hacia arriba, digamos, el principal, ¿no? O las primeras teorías de liderazgo que empezamos a tener conocimiento, que fueron ya
en 1930, 1940, que los primeros estudios incipientes los hace, ¿se acuerdan? Elton Mayo, y que después surge la Escuela de Psicología y Sociología Industrial, donde empezamos a analizar esas personas que sobresalían dentro de un grupo, ¿no? Que al principio no tenían nombre y que después se empezó a conocer como qué es ser un líder, ¿no? Y a partir de ese momento empezaron las distintas teorías a armar estos paradigmas, estos modelos, estas formas de tratar de entender y explicar eh, cómo se comportan, ¿no? Y qué beneficios o no tienen los comportamientos de esa persona y de su grupo. Entonces tenemos, por ejemplo, la teoría del gran hombre, que como nos explicaban recién las chicas, en realidad la teoría del gran hombre es como que el hombre nace líder, ¿sí? No se hace. La clave es esa, que los chicos también lo dijeron. Líder se nace, no se hace, ¿sí? Eh, con respecto a esta teoría, era como que tenías como un poder esencial que bajaba, te emanaba del cielo y te convertías en líder por nacimiento, nada más que algunos tenían la lucecita y otros no, ¿sí? Obviamente con el correr de los años y analizando un montón de personas, eh, hubo sobrada prueba de que esto no era así. No es que uno nace y directamente sos un líder, ¿no? Eso sobre todo se estudió mucho en las épocas en las cuales existían las monarquías, donde se suponía que, bueno, el que iba a ser rey ya nacía como rey y ya tenía todas las características necesarias para hacerlo. Y bueno, por una cuestión de liderazgo tradicional, podemos decir, eh, lo terminaba haciendo, pero no por su capacidad o porque naciera para eso, ¿sí? Acá con respecto a esto les quiero decir algo. Eh, Uno tiene que tener ciertas características, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos me decís que sos una persona que eh, tenés problemas para hablar con otros, que tenés problemas de interacción, porque, no sé, XXX tema, y bueno, difícilmente puedas ser un líder, porque dentro de lo que es ser líder, tenés que comunicar, tenés que influenciar, tenés que tener ciertos rasgos, digamos, característicos de personalidad, ¿sí? Ahora, también es cierto que, esto sí es cierto, que uno puede ir desarrollando ciertas habilidades y capacidades para mejorar las condiciones de liderazgo. Yo creo que ahí, con respecto a esta teoría del gran hombre, eh, hay una parte de razón y una parte no. Yo creo que hay un porcentaje de características que uno tiene que tener innatas y después hay otras que uno puede adquirir. Pero tampoco se crean, o por lo menos por mi experiencia, quizás ustedes tengan otra, que uno va a hacer un curso de liderazgo de 24 horas y salís siendo líder, ¿sí? Porque a veces te ofrecen esas cosas. Ojo con eso, no se lo crean, ¿sí? Porque no es tan así. No es que si uno no tiene un montón de cosas simplemente por estudiar un par de cosas ya está, porque tiene que ver con conductas, tiene que ver con formas que uno puede modificar. No digo que no, puede modificar y puede mejorar o puede modificar y cambiar radicalmente ciertas formas de actuar, de percibir, lo que fuere. eh, pero no lo vas a lograr en un curso de 2, de 4, de 6 o de 24 horas, ¿sí? Porque si querés modificar algo que tiene que ver con actitudes o con distintos tipos de comportamiento, lo vas a poder lograr, pero con tiempo, ¿sí? No hay nada mágico, a eso me refiero, ¿sí? Bueno, después tenemos la teoría de los rasgos. Acá con la teoría de los rasgos es como que lo que hicieron en ese momento los que llevaban adelante esta teoría de los rasgos era hacer una descripción de los líderes de ese momento y te decían, bueno, el líder que tiene determinadas características, como que armaron un checklist. Entonces vos después tenías que decir, bueno, a ver, no sé, Ainara, vos tenés esta característica, vos cumplías con todas, perfecto, listo, tomás, ya sos líder, ya podés ser gerente.
vos, Eugenia, cumpliste con este no, bueno, vos no, entonces tal cosa. Y no es tan así de un checklist que uno puede sacar determinados rasgos porque no depende solo de eso. Ya las chicas fueron hablando de los distintos tipos de teorías que existen, pero bueno, pensemos que nos sirvió. ¿Por qué? Porque en base a eso se fueron dando cuenta que no era de esa manera, ¿sí? Que hay ciertos rasgos distintivos, pero que otros no son solamente eso, sino que hay otros, ¿sí? Así como hoy en día hablamos de distintos tipos de inteligencia, ¿sí? Que ya, insisto, hace tiempo se habla de distintos tipos de inteligencia, pero hasta hace muy poco tiempo se seguía diciendo que una persona era inteligente solamente dependiendo de la cantidad de problemas matemáticos complejos que resolviera hace una determinada cantidad de tiempo. Y en realidad no es solamente, eso es una forma de inteligencia, pero quizás el matemático más importante carece de un montón de características necesarias para llevar a cabo una tarea con un grupo de personas. Entonces, ahí tenemos que entender que no hay rasgos determinados característicos puntuales necesarios que hay que cumplirse sí o sí, porque va a depender, como vamos a ver ahora, de también el grupo de personas. Siempre tenemos que hablar de líder y grupo, ¿sí? Grupo que después se tiene que convertir en equipo. Si el líder es un buen líder, lo convierte en equipo. Si el líder no es líder, sino que es una autoridad simplemente formal, va a tener un grupo de trabajo, ¿sí? Después está el del carismático, el del comportamiento. El carismático tiene que ver obviamente con el carisma de la persona. Acá vamos a ver que ahora no se me ocurre quién puede ser líder carismático para que pensemos nosotros ahora, pero tiene que ver con esas características de las personas que te, como que te encantan al momento, ¿no? De tener una persona de gran carisma, eh, que bueno, que se distinguen por eso, ¿no? Y que se imponen por eso. El tema del comportamiento, que tiene que ver con las personas, con las tareas, en cómo se comportan en el trabajo, la teoría de la contingencia, ¿no? Que tiene que ver de cómo se va adaptando a la situación, ¿no? Entre los líderes y el seguidor. Ahí es como que estamos ya más en las últimas teorías, donde se está hablando de que, ojo, acá no un mismo líder funciona en todos lados, tenemos que empezar a tener en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven, cómo se adaptan a la situación esos líderes y esos seguidores, ¿sí? Para pasar después al liderazgo situacional, ¿sí? Esto funcionó muy bien y muchos lo siguen usando, el tema del liderazgo situacional, que tiene que ver de qué cosa, de las características que tenga el grupo y las características que tenga el líder. Entonces, hay grupos, porque depende de la organización o depende de un montón de cosas, que requieren de líderes que sean más del estilo autoritario, ¿sí? Como que necesitan que constantemente uno les esté diciendo y qué cosas tienen que hacer, ¿no? Y de qué manera. Eso es fijarse cómo es el grupo, qué características tiene, y en base a eso, ¿qué hago? Coloco el líder que mejor encaja con ese grupo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá yo no estoy mirando cómo es el líder, sino que miro cuál es la situación particular y puntual de cada uno de los grupos y voy buscando el líder que mejor se adapte a esa situación. ¿Sí? Para obviamente poder motivarlos, poder llevarlos a cabo, poder llevar los objetivos a cabo, etcétera, etcétera. Este liderazgo situacional es el que se está usando mucho todavía en las organizaciones, tratando de identificar estas particularidades que yo les decía. Depende, hay organizaciones que, a ver, hay muchos tipos de organizaciones, ¿no? Pero eh, no es lo mismo una organización que tenga rasgos más burocráticos, ¿sí? Donde
¿Qué pasa con una organización que tiene rasgos burocráticos? Son organizaciones que no cambian tanto, ¿sí? Que por lo general no cambian tanto su personal tampoco. Por ejemplo, pensemos en organizaciones estatales donde mayormente la gente pasa 20 años, hasta 30 años trabajando en la misma organización. Eh, Más o menos la forma de guiarlos va a ser siempre la misma. No va a haber tanto cambio, ¿sí? Y es más, en estas organizaciones de un estilo más burocrático, en muchas de ellas, como no quieren afrontar el cambio, inclusive se prioriza la incorporación de personas de la familia de la gente que está. Entonces, vos tenés una organización en la cual tenés, a veces, ¿sí? Y esto lo he visto, está el abuelo, el padre y el hijo. El hijo que recién salió de la escuela y lo ponen a hacer alguna tarea, el padre que por ahí es jefe y el abuelo que está a punto de jubilarse. Existen 3 generaciones que están en la misma organización, donde lo que va a tener esa organización es una cultura organizacional muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya el abuelo se lo pasó al padre y el padre se lo pasó al hijo. Y el hijo viene para quedarse como se quedó el abuelo. Digamos, no son organizaciones que vengan pidiendo mucho cambio. ¿Sí? Creo, no sé si me entiende bien hacia dónde apunto. Entonces, en ese tipo de organizaciones no tengo que ver tanto la situación, digamos, porque va a ser más o menos siempre lo mismo, ¿sí? No voy a poder querer buscar si hay un grupo que prioriza más la innovación, porque seguramente no lo va a haber, ¿sí? Hay organizaciones que priorizan esto, hay organizaciones donde justamente por una cuestión de cultura organizacional no quieren que se mezcle la familia con el trabajo, ¿sí? Entonces, organizaciones en las cuales eh, se forman parejas, porque hay trabajo donde la gente forma pareja, y cuando lo legalizan, digamos, porque se van a casar o van a tener un hijo, lo que sea, bueno, tienen que ir a recursos humanos y uno de los dos tiene que renunciar, ¿sí? Estas cosas suceden por una cuestión de cultura organizacional, pero hace que la organización intente ser diferente. Sí, no digo que solamente por eso va a ser diferente, pero estoy tratando de dar ejemplos de cómo en algunas funciona y en otras no, porque tiene una historia tras la organización. Por eso es lo que hablamos, que es tan importante entender a los grupos y al contexto, ¿sí? A la cultura organizacional y el contexto. Y después tenemos organizaciones, y va esto, ¿no? Que tenemos organizaciones que no cambian el personal, organizaciones que tienen ciertos rasgos distintivos o ciertas políticas para la incorporación de personal, y después tenemos otras organizaciones donde uno va y te das cuenta que la gente que trabaja, yo lo he visto ahora hace poco, no superan los 40 años. Entonces tenés gente de 20, de 30 y algunos llegan a los 40 y después ya, chao, no hay nadie más. Entonces son organizaciones muy jóvenes que requieren de otro tipo de liderazgo, ¿sí? Donde requieren otro tipo de cosas, porque los jóvenes requieren otra cosa, donde necesitan otros tipos de liderazgo. Y ahí se da mucho el tema del situacional y también se está dando el tema transformacional, ¿sí? Eh, por un lado, entender las características de los grupos, ¿sí? Se está trabajando muchísimo con esto, mucho, ya hace varios años, pero se trabaja sobre el liderazgo situacional y hay algunos que están trabajando sobre el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional lo que hace es tratar de sacar tu mejor versión. Sería eso. Serían líderes que te ayudan a que vos te formes, a que te transformes, a que des tu mejor versión. Es como que te están coacheando, te están mentoreando, coacheando todo el tiempo, ¿sí? No es fácil conseguir este tipo de líderes, pero existen y hay en las organizaciones. Por lo general es gente joven, ¿sí? Joven para lo que hablábamos antes, un más 40 hasta por ahí un 50 más, puede llegar a ser un líder transformacional.
No es una cuestión tampoco, yo les estoy tirando así por mi experiencia y lo que veo, no que les diga que sí o sí tienen que tener 40 o 50 años, no lo tomen de esa manera, sino que yo cuando voy por distintos lugares que veo cosas que suceden, pasa esto, ¿sí? Liderazgo transformacional, entonces, es un enfoque de liderazgo que enfatiza la inspiración y la motivación de las personas para generar un cambio significativo, ¿sí? Acá obviamente se le da mayor libertad. Esto tiene mucho que ver con algo que nosotros en su momento vimos en introducción, que es el empowerment, ¿no? El empowerment, el empoderar al empleado a que sea su mejor versión, ¿sí? Pero no es solamente eso, sino que yo tengo que ayudarlo a que se transforme, a que mejore, porque el empowerment lo que le damos era como capacidad de decisión, ¿sí? Eh, de, de innovación y no mucho más, pero acá vos lo que querés es que además eh, se convierta en un futuro líder, que realmente eh, intervenga en la organización, ¿sí? Entonces, inspiración, motivación. Los líderes transformacionales se preocupan no solo por el rendimiento de sus seguidores, sino también por su crecimiento personal y su potencial. Es esto de tratar de sacar la mejor versión de esas personas, ¿sí? Se esfuerzan entonces por elevar la moral, los valores, las aspiraciones de quienes los rodean, alentándoles a superar sus propias expectativas y a colaborar por un bien común organizacional. Eh, Cuando están los líderes transformacionales, realmente, o por lo menos lo que yo vi, ¿no? En la experiencia de las empresas que pude estar, eh, ves que la gente la pasa bien. Vos entrás a ese lugar y la gente está sonriente, no es un lugar tenso. Es increíble cuando uno entra en una organización y te das cuenta cómo fluye todo, eh, y que la gente está contenta en sus escritorios. Es terrible. Bueno, yo hablo sobre todo de organizaciones y de cuestiones administrativas, ¿no? No les hablo de cuestiones de fábrica porque la verdad que he visitado muy poco y no conozco demasiado de las cuestiones de cómo motivar en cuestiones de producción, pero sí en cuestiones relacionadas con todo lo que tiene que ver con la administración y con procesos, les puedo asegurar que visito algunas organizaciones que son un desastre, que vos ya ves que la gente está sentada en el escritorio con una cara como diciendo, ¿qué hago acá? Esperando que pase el tiempo para irse. Y hay gente que está contenta. Y eso uno lo ve. Y también te das cuenta quiénes son las autoridades formales y quiénes son los líderes que están ahí, ¿sí? Mayormente lo que sucede en ese tipo de organizaciones es que no existen liderazgos buenos, existe o un mal líder y solamente existen autoridades formales sin eh, condiciones ni capacidades de liderazgo. Que eso sucede muchas veces, insisto, en organizaciones, en algunas donde no importan mucho las personas, que pueden ser organizaciones chicas, medianas, grandes por lo general no, porque les gusta ser competitivos, y en organizaciones burocráticas. ¿Por qué? Porque en las organizaciones burocráticas, por lo general, el jefe, ¿quién es? El que ya hace años que está. ¿Quién sube de categoría? El que tiene tantos años en la organización, no el que tiene una característica distintiva. Es más, si a una persona nueva lo contratan y le dan un puesto jerárquico, lo que van a existir son boicoteadores. No lo van a decir, no, ¿qué va a venir este? Yo hace 20 años que estoy, hace 30 años que estoy, no me van a decir lo que tengo que hacer. Entonces genera un problema, ¿sí? En resumen, un líder transformacional inspira a través de una visión motivadora, fomenta la motivación, estimula el pensamiento crítico y manifiesta influencia idealizada. Bueno, y el situacional, que habíamos dicho hace un rato, es justamente esto que yo les decía, buscando, ¿sí? Eh, el líder que se adapte al grupo de trabajo que tiene una demanda específica. Sería básicamente esto lo que estamos hablando de la madurez del grupo y de la madurez que tenga eh, el, eh, el líder.
¿sí? Vamos a ver, ustedes tienen también en el material la rejilla de liderazgo que surge de todo esto, del liderazgo situacional, donde vamos a ver de qué manera, dependiendo de los grupos, ¿sí? Se requieren de líderes diferentes. Acá está. Yo no sabía que lo había puesto acá, no me había olvidado. Entonces, si están orientados hacia la tarea o si están orientados hacia las personas, ¿sí? Para ser líderes más participativos, más autocráticos, más pasivos, democráticos, digamos, el tipo de líder que se requiere para cada una de las particularidades de ese grupo. Hay grupos en los cuales son totalmente participativos y el líder, digamos, el grupo le gusta participar, entonces necesita un estilo de liderazgo que fomente más esa participación y los guíe, ¿no? Porque una cosa es querer participar y otra cosa es poder conducir todas esas ideas en pos del objetivo, ¿sí? Hay otros que son totalmente pasivos, apáticos con respecto a la tarea y a la orientación que tienen hacia todas las personas, entonces vamos a necesitar un tipo más autocrático, más autoritario, decir, bueno, no, las cosas acá se hacen de esta y esta manera, porque hay gente que solamente le interesa, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Son totalmente pasivos en su trabajo. Hay otros que ya son demasiado participativos y a veces hay que, bueno, todo no se puede hacer. Para un poquito, vamos a ir calmando esa ansiedad de participación y canalizándola por donde corresponde, ¿sí? Obviamente lo importante, lo ideal, ¿no? Lo importante sería el equilibrio entre el grupo y quien los conduce, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que vimos hace un rato, así que las competencias que ya también nos comentaron recién sus compañeras, la estrategia, el cambio, la confianza, la actitud positiva, la visión, el tratar de asumir riesgos, y eso sería todo lo que pudimos ver en el día de hoy. Así que con esto terminaríamos toda la cuestión del liderazgo. Yo después les voy a pasar esto de Freddy Kaufman, que me parece que es importante como para que cada uno piense, ¿no? Porque eh, ¿qué espera uno mismo para un futuro? ¿No? ¿En quién te querés convertir vos? Eh, ¿Si en protagonista o no? Entonces me parece que es importante. Se los voy a pasar, eso va como bonus track. No va a entrar obviamente para el parcial, pero se los voy a pasar porque me parece interesante. Y después les voy a compartir algunas de las cosas de inteligencia emocional para que vayan guardando para el verano para leer. No va a ser para leer para ahora, para esta materia. Pero hay mucho, como yo les decía al inicio, estamos en este momento, por lo general, en liderazgo situacional y transformacional. ¿Sí? Estamos sobre estas dos formas, pero hay organizaciones que todavía no tienen la madurez suficiente como para aceptar ese tipo de liderazgo. Todavía falta mucho por hacer, falta muchísimo, digo yo, conocimiento de administración en la mayoría de las organizaciones, empezando desde un negocio chiquitito hasta una gran empresa, ¿sí? Es terrible cuando uno se da cuenta que hay estas cosas que ustedes están estudiando ahora, que están en el primer año de la carrera. No sé qué pasa, que después cuando se reciben y van a liderar organizaciones parece que se olvidan de todas estas cosas porque hay gente a veces que está supuestamente capacitada para llevar a cabo las organizaciones y vos los ves que no decís, Es pero ¿qué verdad, le pasó a profe, esta persona? Nunca es hizo un verdad. curso de motivación, nunca escuchó, nunca leyó nada, ¿no? Es realmente para mí preocupante. Me parece que ahí tenemos mucha culpa los administradores que no vamos a las organizaciones a hacer lo que tenemos que es dirigir, conducir, asesorar. Me parece que falta un rol más participativo. Esto es una crítica que también la he hecho vieron que yo estoy en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y hace unos años trabajamos en una comisión de actuación profesional donde hicimos todo un cuadernillo con las incumbencias profesionales y un montón de cosas, pero eh, falla, falla porque creo yo, me parece a mí, que como administradores nosotros tenemos una falla y es que no
seguimos participando dentro de lo que sería como una especie de comunidad, no sé cómo llamarlo. Es muy difícil, ustedes van a ver, los licenciados en administración son muy pocos los que están en un consejo profesional. ¿Por qué? Porque en realidad el contador sabe que tiene que matricularse en un consejo profesional porque necesita la firma. Los administradores tenemos firmas para algunas cosas, no para muchas, eso es la verdad, ¿sí? Que eso es una de las peleas que siempre hay, pero bueno, pero más allá de eso, eh, yo lo descubrí después de haber trabajado años en una empresa donde tampoco estaba en el consejo profesional y después sí me di cuenta que era necesario y me matriculé y por eso estoy hace ya varios años, eh, porque te abre la puerta de seguir conversando y hablando con otros sobre estos temas. Porque si no te enfrascas en tu tarea, te enfrascas en tus cosas y te vas olvidando de todo lo que aprendiste o de todo eso de cómo debería ser o qué cosas puedo hacer para mejorar. ¿Sí? Porque siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos o siempre vamos a requerir a lo largo de nuestra trayectoria laboral, ya sea bajo relación de dependencia o como profesional independiente, necesitamos capacidades diferentes, porque no todas las organizaciones son iguales, porque no siempre el contexto va a ser igual, porque un montón de cosas cambian y por eso uno necesita estar siempre, para mí, conectados. Entonces, mi sugerencia para ustedes, el día que se reciban, traten de estar siempre, si no es por medio de un consejo profesional, no sé de qué manera, pero vinculándose con las nuevas tendencias, las nuevas cosas, porque eso es lo que nos activa el cerebro a pensar y repensar desde las teorías más antiguas que nos sirven, porque si no a veces pensamos cosas y creemos que inventamos la fórmula y la vienen hablando de 1920, ¿sí? Entonces, tampoco fingir demencia o pecar de ignorancia administrativa, ¿no? Decir, ay, mira, yo descubrí que las personas pueden hacer tal cosa, y decir, bueno, pero no leyó nada, ¿no? Entonces, ojo con esas cosas también, porque uno también lo encuentra, y esto también me entristece mucho, que en la profesión uno a veces dice, pero esta persona, ¿cómo se recibió? Se está diciendo semejante burrada, porque a veces escucho burradas, chicos, cosas que no pueden ser. Entonces, eso yo creo yo, esto es mi opinión personal, ¿qué pasa? Porque uno se recibe y después dice, bueno, ya está, ya tengo el título, ya sé todo, y no es así, y se desconecta un poco de la realidad, y después anda pasando vergüenza, que una vez se calla la boca para no decirle, volver a la universidad, hace los 5 años por lo menos de nuevo, ¿sí? Bueno, estuve muy crítica, así que perdón, pero ya me conocen. Profe, Este, una me pregunta. encanta la profesión a mí, por eso se los digo, sí. Hablando de esto de que a veces uno va a una organización y se manejan mal, puede ser que uno como administrador proponga cosas y no le den bola, digamos. A veces pasa, Y eso ya a como veces que queda en sucede, vos quedarte o no en la organización, si va con exactamente, tus valores, ¿no? exactamente, depende de vos lo que quieras hacer. Claro. Por eso yo creo que ustedes que son jóvenes y que están estudiando, tienen que arriesgarse un poco en las organizaciones en las cuales están trabajando y tratar de poner su punto de vista y tratar de comprender y tratar de ver y bueno, si no se puede, empezar a buscar trabajo. Están con un trabajo, busquen otro. Cuando les salga, dejen ese y váyanse a otro. Y eso no es ser irresponsable, es buscar una manera de crecer. Y a veces, yo sé que hoy el contexto es muy complejo y lo sé y soy consciente de eso, pero muchas veces, esto se van a acordar algún día de mí, muchas veces el mejor salario o el mejor puesto no está en la empresa en la que están buscando un trabajo nuevo, ¿sí? Eh, depende la aspiración que cada uno tenga, depende la aspiración y yo en eso soy muy respetuosa porque así hay que ser, ¿sí? Hay gente que tiene más ganas de y hay gente que prefiere estar cómoda, ¿sí? Yo no critico a nadie. Lo que digo es, después no critiques al que se arriesgó
al que siguió, al que no. Eso es lo que yo digo, porque oportunidades vamos a tener. A veces es difícil, pero hay que buscarlas. Eh, si estamos cómodos en donde estamos, en ese trabajo o en nuestras casas, también vamos a estar cómodos, estamos apostando a la comodidad, pero si queremos arriesgarnos un poquitito, y bueno, vamos a empezar a hacer cosas para arriesgarnos, ¿sí? Vamos a empezar a intentar buscar otro trabajo, otra tarea, me voy a empezar a capacitar de otra manera. Hoy como nunca, chicos, ustedes tienen herramientas para capacitarse de lo que quieran, y hay muchas cosas que hasta son gratuitas, ¿sí? Entonces, podrían empezar ustedes a armar su currículum en base a algo que les interese, ¿sí? Ir haciendo distintos cursos, distintas cosas, participando, no sé, viendo, participando de algún congreso, participando de alguna cosa. Bueno, esas pequeñas cosas van a tener que hacerlas. Ahora recién empiezan, pero mi consejo es no se aíslen, ¿sí? Yo sé que ustedes están ahora estudiando y trabajando y tienen una familia y tienen poco tiempo, pero ¿saben qué? Hay tiempo. Una horita, 2 horas a la semana para algo adicional que les sirva en un futuro, lo van a tener. El tema es, ¿qué quieren hacer ustedes? Eso es lo importante. ¿Cuál es su plan de carrera? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué ambición tienen? No quiero que sean súper ambiciosos. A ver, eh, súper ambiciosos ¿en qué sentido? En decir, bueno, mañana quiero tener $1 millón, ¿no? Eso no lo hagan porque eso se lo propuso Pablo Escobar y ya vieron cómo terminó. Consiguió más de $1 millones, pero hizo desastres. No, no quiero eso. Quiero que tengan ambición, quiero que tengan ganas de, quiero que se tomen el tren y se vengan a Ciudad de Buenos Aires, conozcan el otro mundo, para algunos que no lo conocen, que no salen de ahí. Quiero que eh, se anoten en un congreso, quiero que hagan otras cosas, porque cuando uno se capacita, la cabeza se les abre de verdad y empiezan a entender oportunidades y también arman red de contactos ustedes, conociendo a otros. Pasa que de a poco, no es una cosa que se hace de un día para el otro, ¿no? Pero bueno, de a poco pueden ir armando todas estas cosas y espero que el contexto mejore. Em, y si no, empiecen a buscar oportunidades para afuera, trabajo remoto para afuera. ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿cómo hago? Bueno, hay gente que lo hace. Si alguien lo hizo, ustedes también lo pueden hacer, ¿sí? O alguien armando su propio emprendimiento, eh, qué sé yo, su propio negocio. No sé, no tienen por qué pensarse eso. No sé qué piensa cada uno, qué quieren hacer. Bueno, por lo menos la idea es piensen, piensen y conviértanse en protagonistas de sus propias vidas, ¿sí? Llévense, lleven ustedes mismos a su mejor versión. ¿Es difícil? Sí. Yo les voy a decir algo que no te lo dicen nunca, porque todo el mundo dice, no, que pobrecito, que está bien, no hagas nada, ¿para qué te vas a esforzar? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿No? Pero yo les voy a decir una cosa, la vida no es fácil, uno va a fracasar, las cosas te van a salir mal, eh, hay veces que no vas a tener nada, pero ¿saben qué? Es la vida, prepárense para eso, prepárense. No siempre les va a ir bien, no siempre van a estar cómodos, no siempre van a estar seguros, no siempre... ¿Y cuál es el problema? Si la clave es seguir para adelante. Y si ustedes siguen, yo les aseguro, mire, lástima que no voy a vivir 50 años más, pero me gustaría verlo dentro de 20 años, ustedes van a ver que el que quiso, en qué lugar estaba. Porque me gustaría tener esa posibilidad de verlo. Porque yo veo muchos chicos que mejoran y de qué manera y cómo cambiaron sus vidas. Yo el año pasado me encontré con una chica que eh, entre comillas le digo, era un desastre, ¿no? Pues yo la veía cuando venía, cursó conmigo como 2 o 3 veces introducción, después estuvimos en administración y ya cuando vino a administración general, un día me preguntaba que estaba con ganas de cambiar un poco y empezar a trabajar. Bueno, la vi cuando fue a fines del año pasado, ya está terminando la carrera, tiene un recontra puesto en una empresa. Yo la veía, no lo podía creer, es otra persona, pero porque quiso cambiar y pudo cambiar. Entonces, ustedes también pueden.
porque yo lo he visto hace 20 y pico de años que trabajo en la universidad y he visto chicos que pasaron por la condición de ustedes. Así como también he visto otros que tuvieron 20 años en la universidad dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta y nunca llegaron a nada. Pero depende del objetivo de cada uno. No hay mucho más. Es así, es así. Así que bueno, listo, termino la parte de hablar por hoy. Bueno, son y 52. Yo les dije que ahora a las 13 ya los dejo, les voy a dejar unos minutos antes para que hagan la actividad. Entonces, vamos a ordenarnos un poco, ¿sí? La actividad esperen porque no lo tengo acá. Esta actividad, la actividad integradora, esta, que tienen que hacerla, que son 4 preguntitas nada más, es leer y hacerlo entre ustedes. Acá alguien entregó, a ver quién entregó. Florentina. Bueno, ya alguien entregó, no lleva mucho tiempo entonces. Ahora lo que les pido es, pónganse a trabajar ustedes en esta actividad. No sé cómo lo van a hacer, si lo hacen ahora, en un rato. Yo les dejo el tiempo para que lo hagan ahora, si no les ocupa más tiempo. Pero si no, acuérdense de subirlo antes del 24, que es el jueves a las 14 horas. ¿Sí? Lo que no recuerdo es si la puse, esperen un segundito, porque tengo que ver si la puse como actividad. Déjenme ver un segundo, por favor, si lo puse como actividad grupal o no. No, se las voy a poner como actividad grupal, así las puede subir uno solo y así impacta en el resto del grupo. ¿Sí? Así que bueno, dudas, preguntas, algo con respecto a lo que vimos hoy, lo que hicimos, lo que fuimos hablando, algo, ¿no? Algo para comentar, para decir, No, profe, yo no. nada. Bueno, Profe, yo entonces, tengo una consulta. ¿cómo no? ¿El tema de sistema de información entra en el parcial? Sí, Ah, bueno, sí, muchas gracias. sí, no por nada. Simplemente qué es, en qué consiste y para qué sirve, nada más, ¿sí? ¿Por qué es útil en una organización? Eh, bueno, eso y qué otra cosa. Bueno, nos estaremos viendo entonces el día martes que viene. En principio espero que no haya ningún paro más, nada de esto por las dudas, de manera presencial. Tienen que hacer después el trabajo de la película Invictus, ¿sí? Así lo podemos charlar. Y ya tendrían que tener todos los temas, salvo equipos de trabajo, que es muy chiquitito, el que quiere ya lo puede leer, que es una cosa muy cortita y breve, que creo que también están los chicos que tienen que poner eso. Y con eso terminaríamos y vamos a ver si armamos un simulacro de parcial, por ahí hacemos un caso de estudio, algo así como para prepararnos, pero ya todos los temas tienen que estar más o menos, por lo menos saber de dónde lo tengo que sacar, ¿sí? Acuérdense que la otra semana tenemos el martes, el jueves es feriado y después ya nos vemos el día del parcial directamente. ¿Estamos? Así que bueno, ¿dudas, preguntas, algo más? ¿Nada? No. ¿No iba a mandar, Bueno, profe, perfecto. un texto de que si éramos protagonistas o participantes? Algo así. ¿Eso lo Sí. manda por el... Se los voy a mandar por el grupo y se los voy a poner en el aula virtual, pero eso no entra para el parcial. Eso sí tienen ganas de verlo, de hablarlo, ¿sí? Pero les aviso que eso no entra. Y después voy a ver si les consigo, eh, bueno, algunos libros, después les voy a poner, lo voy a abrir como algo sugerido o algo así para que sepan que no es lo obligatorio. Hay gente que no le interesa, no lo lee, pero otros por ahí le interesa, lo puede empezar a leer. ¿Estamos? Lo voy a poner como algo Profe, separadito, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Sí, el jueves hasta ahora clases normales, ¿no? sí, en principio sí, sí. El paro supuestamente es hoy y mañana. ¿Listo? Bueno, nos vemos, chicos. Terminen de hacer la actividad y empiecen a ver la película como administradores. Nos vemos, ha sido un gusto. Chau, chau, chau. Gracias. Chau, Chao, chau. profe. Chao, profe. Suertes.